Él realmente cree que mañana le vamos a dar una fiesta sorpresa. La risa de mi esposa, Victoria, flotó a través de la rejilla de ventilación de la oficina doméstica, justo debajo de nuestra habitación. Me di la vuelta en la cama, extrañado por su tono. No era la risa cálida que conocía desde hacía 34 años. Era fría, calculada. Mamá, ¿está segura de que el abogado dijo que la notificación de desahucio es legal? Ahora era la voz de mi hijo, Thomas. Lo tenemos todo cubierto, respondió mi esposa. La transferencia del negocio, la escritura de la casa, los papeles del divorcio. Para mañana por la noche, tu padre no tendrá nada más que esa vieja camioneta que se niega a vender. Me quedé paralizado en el suelo del dormitorio, con las rodillas presionando la alfombra mientras mi familia discutía casualmente mi eliminación. Me llamo Peter Calvel. Tengo 62 años y acabo de descubrir que la fiesta sorpresa de cumpleaños que mi familia estaba planeando era, en realidad, una emboscada meticulosamente orquestada para dejarme sin nada. Mi mano encontró el borde de la cama y apreté hasta que los nudillos se pusieron blancos. A través de la rejilla, oí sillas arrastrándose por el suelo de la oficina. Papeles siendo hojeados. La voz de Thomas volvió, clínica y distante, como probablemente sonaba en el tribunal. Los documentos de transferencia están blindados. Lo he estructurado todo para que no pueda alegar coacción. Siempre que firme voluntariamente, pensando que se trata de otra cosa, estamos protegidos. ¿Y Diane está lista para mudarse este fin de semana?, preguntó mi hija Rachel. Había una ansiedad en su voz que me revolvió el estómago. Diane Patterson. El nombre había estado flotando en nuestro círculo social durante meses. Una viuda reciente que había heredado el negocio de distribución de materiales de construcción de su marido. Diane entiende el calendario, dijo Victoria. Su voz transmitía una calidez que no había escuchado dirigida a mí en más de un año. Ya ha trasladado algunas de sus cosas al trastero del centro. En cuanto Peter se vaya, podremos empezar de cero. Me alejé de la reja arrastrándome, mi movimiento silencioso sobre la gruesa alfombra que había elegido específicamente por sus cualidades de amortiguación del sonido. Irónico que mi elección de decoración ahora me permitirá espiar mi propia ruina. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hasta la ventana del dormitorio, mirando al patio donde criamos a nuestros hijos. El columpio había desaparecido hacía años, sustituido por mi taller, pero aún podía ver su fantasma en el trozo de césped desgastado que nunca se recuperó por completo. La conversación de abajo continuó, pero ya había oído suficiente. Mi familia llevaba meses planeándolo mientras yo mantenía sus vidas funcionando a la perfección. Solo esa mañana, ya había revisado 5 contratos para la empresa constructora, confirmado las entregas de materiales de la próxima semana y cuadrado las cuentas que Thomas supuestamente gestionaba. Me acerqué a nuestro armario y saqué la pequeña maleta del estante superior, la que utilizaba para los viajes de negocios de una noche. Mis manos se movieron automáticamente, doblando la ropa, seleccionando artículos que eran anteriores a mi matrimonio. El reloj de bolsillo que mi padre me regaló cuando terminé mi primer gran proyecto. La cartera de cuero que compré con mi primer sueldo. El álbum de fotos de la universidad, antes de que Victoria existiera en mi mundo. Abajo, oí que se abría la puerta del despacho. Los pasos se dispersaron por la casa. Los pasos pesados de Victoria hacia la cocina. Los pasos más ligeros de Thomas hacia la puerta principal, probablemente saliendo hacia su apartamento en el centro, el que yo había avalado cuando su crédito no era suficiente. Los tacones de Rachel haciendo clic hacia el garaje donde estaba aparcado su Mercedes, el coche que le regalamos por completar su máster. Guardé la maleta en el armario y bajé las escaleras con una normalidad ensayada. Victoria estaba en la encimera de la cocina sirviéndose café en su taza favorita, la que tenía una pequeña grieta y que Thomas le había regalado años atrás. Levantó la vista cuando entré y, por un momento, vi un destello de algo. Culpa, anticipación. Pasó demasiado rápido para identificarlo. ¿Planes para la mañana?, le pregunté, cogiendo mi propia taza del armario. Solo algo de papeleo en la oficina. No me miró a los ojos. Mañana es un día importante. Tu cumpleaños. 62 años. Las palabras quedaron entre nosotros como un arma cargada sobre la mesa. Supongo que vale la pena celebrarlo. Tenemos algo especial planeado. Su sonrisa no llegó a sus ojos. No había pasado en meses, me di cuenta. ¿Cuándo dejé de darme cuenta? La mañana transcurrió con su rutina habitual, pero ahora todo parecía diferente. Conduje hasta el almacén de nuestra empresa de construcción, donde Carlos me recibió con su habitual expresión de preocupación por las discrepancias en el inventario.
3 palés de suelo de roble de primera calidad habían desaparecido de nuestro sistema. 2 envíos de mármol habían sido redirigidos sin autorización. Las cámaras de seguridad habían fallado misteriosamente las noches exactas en las que se produjeron estos cambios. Señor Calvel, dijo Carlos, bajando la voz. Algo no está bien aquí. No se trata de accidentes ni de fallos de software. Le di una palmada en el hombro a este hombre leal que había trabajado con nosotros desde el principio. Lo sé, Carlos. No te preocupes por eso. Solo documéntalo todo cuidadosamente. Él asintió, con evidente confusión en su rostro. No entendía por qué yo ya no estaba molesto. ¿Cómo podía explicarle que el piso robado era la menor de mis preocupaciones cuando toda mi vida estaba siendo sistemáticamente desmantelada por las personas en las que más confiaba? Si te está gustando esta historia de traición familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo esta emboscada cuidadosamente planeada se convertiría en el mayor error que jamás cometieron. El resto del día transcurrió en una neblina surrealista. Participé en reuniones, firmé órdenes de compra y resolví problemas como si todo fuera normal. Pero por dentro, mi mente estaba corriendo, planeando, preparándose. Cada interacción con Thomas parecía teatro. Pasó por la oficina para discutir los problemas de software con el inventario, con el rostro cubierto por una máscara de preocupación profesional, sabiendo que él había orquestado toda la situación. Rachel llamó para confirmar la cena familiar del domingo, con una voz brillante y falsa. Celebraremos tu cumpleaños como es debido, papá. Solo la familia, tal y como tú prefieres. Acepté, adaptándome a su tono. Ambos desempeñábamos nuestros papeles en este elaborado engaño. Esa noche, me quedé en la cocina preparando la cena mientras Victoria trabajaba en su oficina de abajo. A través de la rejilla, podía oírla hablar por teléfono, probablemente con Diane, con voz baja e íntima. Mañana tenían previsto entregarme los papeles en lo que se suponía que debía creer que era mi celebración de cumpleaños. Mañana, me verían firmar todo lo que había construido durante 34 años. Pero esa noche, me quedé en mi cocina preparando la comida favorita de Victoria por última vez, con movimientos tranquilos y precisos. Creían que estaba ajeno a todo, contento con mi rutina, ciego a sus maquinaciones. Que lo creyeran. Mañana llegaría pronto y, con él, sorpresas que nunca habían previsto. Mi teléfono estaba en la encimera con 3 números ya programados, esperando al día siguiente. Margaret Chen, contable forense. James Bradley, abogado corporativo. El detective Samuel Kane, que aún tenía preguntas sobre la muerte de mi socio comercial 8 años atrás. Sonreí mientras servía la cena, una sonrisa genuina por primera vez en todo el día. Creían que mañana sería su final cuidadosamente orquestado. Pero lo que no sabían era que yo había guardado un secreto durante mucho tiempo. Un secreto que convertiría su emboscada en el mayor error de sus vidas. Esa mañana de viernes, 3 días antes de mi cumpleaños, Victoria apareció en la cocina con un vestido nuevo. Un Chanel negro que nunca había visto, con la etiqueta aún colgando discretamente en el lateral. $6,200. Lo sabía porque había visto ese mismo modelo cuando acompañé a Rachel en una de sus sesiones de compras en el centro. ¿Te gusta?, preguntó, girando ligeramente. Diane me ayudó a elegirlo ayer. Dijo que necesitaba algo más sofisticado para sus reuniones. Diane otra vez. La mujer que estaba esperando entre bastidores para ocupar mi lugar en mi propia casa. Está bonito, respondí, volviendo a mi café. ¿Lo has sacado de la cuenta conjunta? De mi cuenta personal, corrigió rápidamente. Demasiado personal. Victoria nunca había tenido una cuenta personal en 34 años de matrimonio. Todo siempre había sido nuestro, compartido, transparente. O al menos eso creía yo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel. Papá, ¿puedes pasar por la galería hoy? Necesito tu firma en unos documentos de un proveedor. Documentos de un proveedor. Código para otra trampa que se estaba preparando. Conduje hasta la galería de Rachel en el Distrito de las Artes, ese elegante espacio que inauguramos hace 18 meses con champán caro y la esperanza de que mi hija finalmente encontrara su camino. La inversión inicial había sido mía, $300,000 que Victoria dijo que eran esenciales para el futuro de nuestra hija. Rachel estaba al teléfono cuando entré, gesticulando animadamente mientras hablaba de una futura exposición. Señaló una carpeta sobre la mesa de cristal y siguió hablando. Abrí la carpeta. No eran documentos de proveedores. Era una escritura de transferencia de propiedad de la galería, que cambiaba mi nombre como propietario original por el suyo como única propietaria,
con fecha retroactiva a 6 meses atrás. La firma sería mi confirmación de que nunca había sido dueño de nada. Cerré la carpeta sin firmar. Rachel colgó el teléfono y me miró con esa expresión que usaba desde adolescente cuando quería algo. Papá, es solo una formalidad. El contador dijo que todo debe estar organizado por motivos fiscales. Motivos fiscales. Otro código. Dejaré que mi abogado lo revise primero, respondí, guardando la carpeta bajo el brazo. Por primera vez, vi un destello de pánico en su rostro. No hace falta involucrar a abogados. Papá. Es familia. Confía en mí, ¿no? La pregunta resonó en el espacio vacío de la galería. Confianza. La palabra que estaban usando como arma contra mí. Claro que confío, Rachel. Por eso voy a hacer todo correctamente, con la documentación legal adecuada. Me fui antes de que ella pudiera discutir. En el estacionamiento, llamé a James Bradley, el abogado corporativo que me había ayudado a estructurar la empresa 20 años atrás. James, necesito un favor urgente y confidencial. En 2 horas, estaba en su oficina en el piso 23 del edificio Paramount, contándole todo lo que había descubierto. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su bloc amarillo. Peter, esto es más grave de lo que imaginas, dijo finalmente, empujando sus gafas hacia arriba en su frente. Si consiguen tu firma en esos documentos durante una supuesta celebración de cumpleaños, pueden alegar que estabas emocionalmente vulnerable pero técnicamente capaz. Es una zona gris legal que Nathan, como abogado, seguramente conoce. ¿Qué hago? James se inclinó hacia adelante. Firma los documentos. Todos ellos. Pero no antes de que prepare una documentación paralela que invalide todo basándose en la coacción y el fraude. Necesitaremos pruebas sólidas de que lo estaban planeando. Las grabaciones. Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación que había instalado 3 días antes, después de escuchar la conversación a través de la rejilla de ventilación. Había grabado cada palabra desde entonces. Victoria discutiendo detalles financieros con Diane. Thomas revisando cláusulas legales con Nathan. Rachel quejándose de tener que esperar hasta después del cumpleaños para vender algunas de mis herramientas antiguas. James pasó la siguiente hora escuchando las grabaciones, con el rostro cada vez más serio. Peter, no solo están planeando un divorcio. Están orquestando una transferencia patrimonial completa. Tu empresa, tu casa, incluso tus herramientas. Y mira esto, señaló una transcripción específica. Victoria menciona una póliza de seguro. ¿Has aumentado recientemente tu seguro de vida? Me quedé paralizado. Hace 3 meses. Ella dijo que necesitábamos más cobertura ahora que somos mayores. Lo aumenté a 2 millones. James cerró los ojos brevemente. ¿Y quién es el beneficiario? Victoria, por supuesto. Y, en segundo lugar, los niños. Peter, necesito que me escuches con mucha atención. James se levantó y cerró la puerta del despacho. Tengo un amigo en el departamento de policía, el detective Samuel Kane. Investigó la muerte de Robert Patterson hace 8 años. El marido de Diane. Robert Patterson. El nombre me golpeó como un puñetazo. ¿Diane estaba casada con Robert Patterson? El Robert que tenía la distribuidora de materiales. El mismo. Murió de un ataque al corazón a los 53 años, solo 6 meses después de aumentar su seguro de vida a 3 millones. Diane lo heredó todo y vendió la empresa en 9 meses. Apreté el brazo de la silla con la mano. ¿Y crees que? Aún no creo nada. Pero Kane nunca quedó completamente satisfecho con ese caso. Había algunas inconsistencias que nunca se explicaron. Y ahora tu esposa tiene una relación sentimental con la viuda de Robert, y tú acabas de aumentar tu seguro de vida. Salí de la oficina de James 3 horas más tarde con un plan. No se trataba solo de proteger mis bienes. Se trataba de sobrevivir. Si James y Kane estaban en lo cierto sobre Diane, no solo me enfrentaba a un divorcio cruel. Estaba potencialmente condenado a muerte. Esa noche, Victoria preparó mi cena favorita. Filete poco hecho, patatas asadas, espárragos a la parrilla. Puso el plato delante de mí con una sonrisa que no encajaba con sus ojos. Come mientras está caliente, dijo, sentándose frente a mí con solo una ensalada. ¿No tienes hambre?, le pregunté. Diane y yo almorzamos tarde. Estoy a dieta. Miré el filete perfectamente preparado. Las patatas doradas. Por la copa de vino tinto que había servido generosamente. Demasiado generosamente. Sabes,
Cariño, estoy más cansado que hambriento, dije apartando el plato con delicadeza. Creo que voy a darme un baño y acostarme temprano. Vi algo pasar por su rostro. ¿Decepción? ¿Irritación? Pero te he preparado tu plato favorito. Y te lo agradezco. Me lo comeré mañana en el almuerzo, lo prometo. Subí las escaleras, pero no fui al baño. Fui directamente al armario y cogí la maleta que había preparado días atrás. Mi teléfono vibró. Era James. Kane quiere verte mañana por la mañana. Temprano. Tiene información sobre Diane que necesitas escuchar. Miré por la ventana del dormitorio. Victoria estaba en el jardín, hablando por teléfono, gesticulando nerviosamente. Incluso a distancia, podía leer su lenguaje corporal. Estaba frustrada, enfadada. Por primera vez en 34 años de matrimonio, sentí un miedo genuino hacia la mujer con la que compartía mi cama. Mañana sería sábado. El día antes de mi cumpleaños. El día antes de que se activara la trampa. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya había empezado a desmontar cada parte de su plan, pieza por pieza. Y cuando llegara el domingo, cuando me entregaran esos papeles con sonrisas falsas y expectativas crueles, los firmaría todos. Porque a veces, la mejor manera de ganar un juego es dejar que tu oponente piense que ha ganado, mientras tú ya estás jugando una partida completamente diferente. El sábado llegó con un cielo nublado y un aire pesado. La cita con el detective Samuel Kane estaba fijada para las 7 de la mañana en el Diners Club, una cafetería discreta a 40 minutos de casa. Elegí una mesa al fondo, de espaldas a la pared, con una vista clara de la entrada. Los viejos hábitos de cuando servía en las Fuerzas Armadas nunca desaparecen del todo. Kane llegó puntual, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y ojos que no perdían detalle. Se sentó sin ceremonias y empujó una carpeta marrón por la mesa. Robert Patterson no murió de un ataque cardíaco natural, dijo sin preámbulos. Al menos no en el sentido en que lo concluyó el informe del forense. Abrí la carpeta. Fotografías, informes médicos, extractos bancarios. Robert tuvo 3 episodios de intoxicación alimentaria en los 2 meses anteriores a su muerte. Siempre después de cenas en casa, preparadas por su esposa. Los síntomas eran compatibles con un envenenamiento gradual por digitalis, una toxina derivada de plantas que en pequeñas dosis causa náuseas y debilidad. En dosis mayores, ataque cardíaco. ¿Por qué no investigaron más a fondo? Kane tomó un sorbo de café negro. Falta de pruebas físicas. Fue incinerado 48 horas después de su muerte, por insistencia de Diane. Y ella tenía una coartada para la noche del ataque. Estaba en un evento benéfico con 200 testigos. Pero tú nunca te lo creíste. La experiencia me ha enseñado a confiar en mi instinto. Y mi instinto me decía que Diane Patterson era una viuda muy bien preparada. Todo estaba demasiado organizado. Las pólizas de seguro recién actualizadas, los testamentos revisados 6 meses antes, incluso la elección de la funeraria ya estaba decidida. Sacó otra foto. Una mujer elegante de unos 40 años, con un cabello rubio impecable y una sonrisa calculada. Diane Patterson. La misma mujer que estaba esperando para mudarse a mi casa, a mi vida. Hay más. Su primer marido, Gerald Harrison, murió de forma similar 5 años antes que Robert. Un ataque al corazón a los 49 años. También fue incinerado rápidamente. También tenía un generoso seguro de vida. Sentí que el café se me revolvió en el estómago. 2 maridos muertos. Ambos de ataque cardíaco. Ambos incinerados antes de que se hicieran preguntas. Y ahora ella tiene una relación sentimental contigo. Kane se inclinó hacia adelante. O mejor dicho, con tu esposa. Y tú acabas de aumentar su seguro de vida. Peter, no solo te enfrentas a un divorcio desagradable. Puede que estés en el punto de mira de una asesina en serie. Volví a casa 2 horas más tarde con la cabeza dando vueltas. Victoria estaba en la cocina preparando el almuerzo, tarareando suavemente. La escena era tan normal, tan doméstica, que por un momento lo dudé todo. Esa era la mujer que prometió amarme en la salud y en la enfermedad. La madre de mis hijos. ¿Cómo podía estar planeando no solo robarme, sino potencialmente matarme? Peter, ¿dónde has estado?, preguntó sin apartarse de los fogones. Tuve que salir temprano. Resolver algunas cosas. ¿El día antes de tu cumpleaños? Deberías estar descansando. La preocupación en su voz sonaba genuina. Quizás lo era.
Quizás Victoria realmente no sabía nada de los siniestros planes de Diane. O quizás solo era una actriz excepcional. Mi teléfono vibró. Mensaje de Thomas. Papá, tenemos que hablar. Es urgente. Le devolví la llamada. Mi hijo contestó al primer tono, con voz tensa. Papá, ¿dónde estás? Necesito verte. A solas. Estoy en casa. No. En algún lugar público. En Riverside Park en 20 minutos. Encontré a Thomas sentado en un banco cerca del lago, mirando fijamente el agua. Cuando me acerqué, me di cuenta de que estaba temblando, a pesar del calor. Thomas, ¿qué pasa? Levantó la vista hacia mí. Por primera vez en años, vi a mi hijo detrás de la máscara del abogado seguro de sí mismo. Estaba asustado. Papá, he cometido un error. Un error terrible. Me senté a su lado, esperando. Cuando Rachel me propuso el divorcio hace 6 meses, parecía sencillo. Mamá era infeliz, tú siempre estabas trabajando, decían que sería mejor para todos. Y Diane, ella fue tan convincente. Dijo que cuidaría de mamá, que los dos se merecían ser felices. ¿Y tú te lo creíste? Fui codicioso, papá. Diane prometió ponerme en contacto con sus clientes, expandir mi carrera. Y Rachel, ella necesitaba dinero para la galería. Diane se ofreció a invertir, pero solo después de que se reorganizaran los activos. Pensamos. Su voz se quebró. Pensamos que estarías bien, que solo era un negocio. Pero... Anoche escuché a mamá hablando por teléfono con Diane. Estaban discutiendo sobre algo en su cafetería. Sobre el momento y la dosis. Papá, creo que planean hacerte daño. No solo económicamente. El mundo pareció ralentizarse. Mi propio hijo, el hijo al que enseñé a montar en bicicleta, al que llevé a hombros en los partidos de fútbol, había conspirado para destruirme. Y ahora estaba sentado aquí, dándose cuenta por fin de la gravedad de lo que había ayudado a poner en marcha. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque eres mi padre, se le quebró la voz. Y porque me he dado cuenta de que Diane no está interesada en hacer feliz a mamá. Está interesada en tu dinero, en la empresa, en todo. Y cuando consiga lo que quiere, ya no nos necesitará a ninguno de nosotros. Thomas sacó un sobre del bolsillo. Grabé la conversación de ayer. Todo está aquí. Y también copié los archivos del ordenador de Diane cuando estuve en su apartamento la semana pasada. Hay cosas ahí, papá. Cosas sobre sus maridos anteriores. Cogí el sobre con manos que no temblaban. No sentí ira hacia mi hijo. Sentí algo peor, una profunda decepción y, extrañamente, alivio. Porque ahora tenía un aliado dentro, alguien que podía ayudarme a proteger a Victoria y Rachel antes de que fuera demasiado tarde. Thomas, necesito que hagas algo por mí. Algo muy importante. Pasamos la siguiente hora en mi camioneta, aparcada en un rincón apartado del parque, mientras le explicaba exactamente lo que necesitaba que hiciera. Cada documento que debía copiar, cada conversación que debía grabar, cada movimiento de Diane y Victoria que debía vigilar. Mañana sucederá exactamente como lo han planeado, le dije. Firmaré los papeles. Me iré de casa. Pero Thomas, cuando me vaya, quiero que instales cámaras ocultas en la casa. Especialmente en la cocina y en el dormitorio principal. ¿Crees que intentarán algo así en cuanto te vayas? Estoy seguro de ello. Y necesitaremos pruebas que ningún jurado pueda ignorar. Volví a casa por tercera vez ese día, agotado pero decidido. Victoria estaba en la sala, tomándote con Rachel. Mi hija se levantó cuando me vio, su rostro iluminándose con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer. Papá, te estaba esperando. Quería asegurarme de que estás emocionado por mañana. Hemos preparado algo muy especial. Miré a mi hija, esta joven a la que había mecido cuando era bebé, que me había llamado héroe cuando era niña. Ella no lo sabía. Ahora lo veía con claridad. Rachel estaba siendo manipulada tanto como yo, solo que de otra manera. Diane había encontrado las debilidades de cada uno de nosotros y las había explotado a la perfección. Estoy ansioso, mentí suavemente. 62 años. Un hito importante. Esa noche, acostado junto a Victoria por última vez, escuché su celular vibrar repetidamente en la mesita de noche. Mensajes de Diane, sin duda, coordinando los últimos detalles. Victoria finalmente cogió el teléfono y salió de la habitación, susurrando en el pasillo. Cuando volvió, fingí estar dormido.
Sentí cuando se acostó, sentí cuando su respiración se calmó en un patrón de sueño. Y allí, en la oscuridad de la habitación que compartimos durante 34 años, tomé mi decisión final. Mañana tendrían el espectáculo que querían. Mañana firmaría todos los papeles, aceptaría todas las humillaciones. Porque a veces hay que perderlo todo para ganar la libertad de reconstruir en tus propios términos. Y cuando lo reconstruyera, sería sobre cimientos que ellos nunca podrían volver a tocar. El domingo amaneció con un silencio pesado. Me desperté a las 5 de la mañana, mucho antes que Victoria, e hice algo que no hacía desde hacía años. Preparé mi propio café. Cada movimiento era deliberado, casi ritualístico. Esta sería mi última mañana en esta casa como su propietario. James me había enviado un mensaje a las 4:47. Todo listo. Los documentos paralelos están autenticados y sellados en notaría. Cuando firmes los suyos, los nuestros se volverán automáticamente válidos por coacción demostrada. Kane está posicionado con un equipo de vigilancia. Abrí mi portátil y revisé por última vez la carpeta digital que Thomas me había enviado durante la madrugada. Archivos del ordenador de Diane que había conseguido copiar cuando visitó su apartamento la semana anterior. Lo que encontré allí me heló hasta los huesos. Diane llevaba registros meticulosos. Los documentos sobre Robert Patterson mostraban transferencias bancarias progresivas meses antes de su muerte, pólizas de seguro con aumentos estratégicos. Y, lo más inquietante, una hoja de cálculo detallada que rastreaba sus síntomas físicos durante las últimas 8 semanas de vida. Fatiga, náuseas, palpitaciones cardíacas. Todo anotado con precisión clínica. También había un archivo llamado VP, que supuse que significaba Victoria y Peter. La hoja de cálculo era idéntica a la de Robert, pero aún estaba vacía. Espacios en blanco esperando a ser rellenados con mis propios síntomas de deterioro. La última columna tenía un título que me heló la sangre, fecha estimada de finalización. Llamé a Kane inmediatamente. He encontrado pruebas de premeditación. Diane tiene un patrón documentado. Su respuesta fue rápida. Estoy a 3 manzanas de tu casa con 2 agentes. Tenemos autorización judicial para realizar una vigilancia de emergencia basada en una amenaza inminente para la vida. En cuanto comience la celebración, lo grabaremos todo. Carlos llegó a mi oficina a las 7 de la mañana con más información devastadora. Señor Caldwell, revisé los registros como me pidió. En los últimos 6 meses, se desviaron materiales por valor de $420,000. Las firmas digitales son de Thomas y Rachel. Y hay más. Los contratos que usted firmó fueron modificados posteriormente. Se cambiaron cláusulas y se ajustaron porcentajes. Guardaste los originales. Todos guardados en 3 lugares diferentes, señor. En la nube, en un disco duro externo y copias físicas en la caja fuerte de mi casa. Carlos se inclinó hacia adelante. También instalé esas cámaras que pidió en el almacén. Si alguien intenta llevarse algo más, tendremos video en alta definición. A las 9 de la mañana, James me llamó con la última pieza del rompecabezas. Peter, he conseguido algo extraordinario. El primer marido de Diane, Gerald Harrison, tenía una hermana. La encontré en Oregón. Ella nunca creyó la versión oficial de su muerte y guardó muestras de cabello y uñas antes de la cremación. El cabello y las uñas conservan las toxinas durante años. Y las envié a un laboratorio forense privado. Los resultados llegaron anoche. Altos niveles de digitalis, compatibles con un envenenamiento gradual a lo largo de meses. Peter, tenemos pruebas físicas de homicidio en un caso que todos creían cerrado. La pieza final encajó cuando Margaret Chen, la contable forense que James me había recomendado, me envió su análisis completo. Señor Caldwell, su esposa abrió 5 cuentas bancarias secretas en los últimos 8 meses. Todas en bancos diferentes, todas con saldos entre $15,000 y $30,000. El dinero procedía de sutiles desvíos de la empresa, lo suficientemente pequeños como para pasar desapercibidos individualmente. El total ascendía a $142,000 que Victoria había ocultado sistemáticamente mientras me miraba a los ojos cada mañana durante el desayuno. Si está siguiendo este viaje de dolorosos descubrimientos, considere suscribirse para ver cómo cada pieza de este sombrío rompecabezas encajaría finalmente en una revelación devastadora. Al mediodía, sonó mi teléfono. Era Rachel, con una voz extrañamente tensa. Papá, tenemos que hablar antes de la fiesta. Es sobre Thomas. Me reuní con mi hija en una cafetería discreta al otro lado de la ciudad.
Estaba diferente, con los ojos rojos y las manos temblorosas mientras sostenía la taza de té. Thomas me lo contó todo anoche. Sobre Diane, sobre los planes, sobre los maridos anteriores. Su voz se quebró. Papá, yo no lo sabía. Te juro que no sabía nada de esto. ¿Qué sabías, Rachel? Respiró hondo. Sabía lo del divorcio. Mamá dijo que llevaban años sin ser felices, que era lo mejor para todos. Diane se ofreció a invertir en la galería después de que se reorganizaran los activos. Realmente pensé que era solo eso. Negocios. Reorganización familiar. No asesinato. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero entonces Thomas me mostró los archivos. Las hojas de cálculo. El patrón. Papá, ¿mamá lo sabe? ¿Sabe cómo es Diane realmente? Era la pregunta que me atormentaba. No lo sé, hija. Pero lo descubriremos hoy. A las 3 de la tarde, todos los elementos estaban en su sitio. Kane y su equipo en una furgoneta de vigilancia cercana. James con los documentos legales listos para ser utilizados. Margaret con los análisis forenses completos. Carlos guardando las pruebas físicas. Thomas preparado para testificar contra sus propias acciones. Y yo, vestido con mi mejor traje, listo para entrar en la trampa que mi familia había preparado. Pero esta vez, la trampa había sido cuidadosamente reconfigurada. Cada hilo que habían tendido ahora se conectaba de vuelta a ellos mismos. Cuando apretaran el gatillo, descubrirían que el objetivo había cambiado. Respiré hondo, miré al espejo y vi no a la víctima que esperaban, sino al artífice de su propia liberación. A veces, salvar a las personas significa obligarlas a afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Hoy sería ese día para todos nosotros. Llegué a casa a las 5 de la tarde, tal y como Victoria me había pedido. El aparcamiento estaba lleno de coches que reconocí. Nuestros vecinos, algunos compañeros de trabajo, incluso mi hermana, que vivía en otro estado. Realmente habían organizado una celebración completa para presenciar mi destrucción. La sala de estar estaba decorada con globos dorados y una pancarta que decía 62 años de vida. La ironía no pasó desapercibida. Victoria me recibió en la puerta con un vestido rojo que nunca había visto, con su mejor sonrisa social perfectamente colocada. «Feliz cumpleaños, querido. Entra, todos te están esperando». Crucé la puerta y sentí el cambio inmediato en el ambiente. No era la energía de una fiesta real. Era algo escenificado, artificial. Los invitados conversaban en pequeños grupos, pero sus ojos me seguían con una curiosidad morbosa. Lo sabían. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder. Rachel se acercó con una copa de champán. «Para ti, papá. Un brindis especial». Cogí la copa, pero no bebí. Solo la sostuve mientras observaba la sala. Thomas estaba cerca de la chimenea, evitando mi mirada. Diane Patterson estaba al lado de Victoria, con la mano tocando casualmente el hombro de mi esposa de forma posesiva. «Peter, podemos hablar en el comedor», dijo Victoria con un gesto elegante. «Tenemos algo que discutir antes del pastel». Seguí a ella, a Rachel y a Thomas al comedor, donde había una mesa preparada, no con comida, sino con documentos. Montones y montones de documentos con marcadores amarillos que indicaban dónde debía firmar. Victoria se sentó a la cabecera, asumiendo una posición de autoridad que nunca antes había visto en ella. «Peter, sabemos que esto puede parecer abrupto, pero hemos llegado a un consenso familiar. Nuestra relación ha llegado a su fin y es hora de reorganizar nuestros activos de manera que reflejen las contribuciones reales de cada uno». Thomas deslizó la primera carpeta hacia mí, con su voz adoptando ese tono de abogado. «Son documentos de disolución matrimonial. Los términos son justos, teniendo en cuenta que la mayor parte del patrimonio se construyó gracias a las conexiones y los recursos que mamá aportó al matrimonio». Abrí la carpeta lentamente. Divorcio con renuncia total a los bienes conyugales. Transferencia de la empresa a Victoria. Transferencia de la casa. Incluso mi taller en el patio trasero se reclamaba como parte de la propiedad. Yo me quedaría con la camioneta y $5,000. 34 años. Mi voz sonó tranquila, casi curiosa. 34 años reducidos a una camioneta y $5,000. Rachel se inclinó hacia adelante, con una expresión tan dura que me hizo no reconocer a mi propia hija. «Papá, no seas dramático. Tú siempre has sido solo el brazo operativo. Mamá tenía los contactos, yo aportaba la visión creativa, Thomas los conocimientos legales.
Tú solo ejecutabas órdenes. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para hacerme sentir insignificante. Y funcionaron, pero no como ella esperaba. Cada palabra cruel era un clavo más en el ataúd que ellos mismos estaban construyendo. Cogí el bolígrafo que Victoria había colocado cuidadosamente junto a los documentos. Un caro Mont Blanc que le había regalado en nuestro 20º aniversario de boda. Empecé a firmar. Página tras página, firma tras firma. La sala quedó extrañamente silenciosa, salvo por el sonido del bolígrafo sobre el papel. Vi a Victoria y Rachel intercambiar miradas de sorpresa. Esperaban una pelea, esperaban lágrimas, esperaban cualquier cosa menos esta tranquila aceptación. Cuando terminé el último documento, dejé el bolígrafo sobre la mesa con un suave clic. Listo. Todo firmado. Victoria cogió los documentos rápidamente, como si temiera que cambiara de opinión. Peter, esto es muy maduro por tu parte. Podemos mantener esto de forma civilizada. Por supuesto, asentí, levantándome. ¿Puedo decir unas palabras a nuestros invitados antes de irme? Aceptaron, claramente aliviados de que todo hubiera sido tan fácil. Volvimos a la sala donde esperaban los invitados, ahora completamente en silencio. Todos los ojos fijos en mí, esperando el colapso, la humillación final. Me aclaré la garganta. Quiero darles las gracias a todos por venir hoy. Es reconfortante saber quiénes se preocupan realmente por ti en los momentos más importantes. Hice una pausa, mirando alrededor de la sala. Y quienes estaban aquí solo por el entretenimiento. En ese momento sonó el timbre. Victoria frunció el ceño. No esperamos a nadie más. Thomas se acercó a la puerta y la abrió. Entraron 4 agentes federales, con sus identificaciones ya en alto. Victoria Caldwell, Rachel Caldwell. Necesitamos que nos acompañen para responder algunas preguntas sobre fraude empresarial y conspiración. El silencio en la sala fue absoluto. Victoria palideció. Esto es un error. Peter, ¿qué has hecho? El detective Kane entró detrás de los agentes, con el rostro serio. Diane Patterson queda detenida por sospecha de homicidio. Tiene derecho a permanecer en silencio. Diane intentó correr, pero 2 agentes la bloquearon. Su rostro, normalmente tan sereno, estaba desencajado por el pánico. Esto es ridículo. No tienen nada. Tenemos muestras de cabello de Gerald Harrison que muestran envenenamiento por digitalis, respondió Kane con calma. Tenemos sus hojas de cálculo con los síntomas de Robert Patterson. Y tenemos grabaciones suyas discutiendo hacer lo mismo con Peter Caldwell. Victoria se agarró a la mesa para apoyarse. Peter, yo no lo sabía. Lo del envenenamiento, te juro que no lo sabía. Miré a la mujer con la que había estado casado durante más de 3 décadas. Pero tú sabías lo del robo. Lo de las cuentas secretas. Lo de utilizar nuestro aniversario como trampa para humillarme públicamente. Rachel empezó a llorar. Papá, por favor. James Bradley entró por la puerta principal, con su maletín de cuero bajo el brazo. Señor Caldwell, los documentos paralelos están todos registrados. Cada firma que ha puesto hoy es legalmente nula por coacción probada y fraude documentado. Thomas se acercó a mí y me habló en voz baja. Papá, yo testificaré. De todo. Victoria se la llevaron esposada. A Rachel también. Diane luchó hasta el último momento, gritando sobre abogados y juicios. Los invitados a la fiesta se quedaron paralizados, presenciando la completa implosión de una familia que parecía perfecta. Cuando la casa finalmente se vació, me quedé solo en la sala que había sido preparada para mi humillación. Los globos dorados aún flotaban. La pancarta de cumpleaños seguía colgada. Pero la trampa se había cerrado sobre quien la había construido. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Señor Caldwell, los empleados quieren saberlo. ¿La empresa seguirá adelante? Miré a mi alrededor, a la casa vacía, a esta vida que había terminado y comenzado el mismo día. Sí, Carlos. Pero con un nuevo nombre. Y esta vez, construida sobre la honestidad. Habían pasado 6 meses desde aquella fiesta de cumpleaños que terminó con esposas. El juicio de Diane Patterson se había convertido en una sensación nacional. Los fiscales de 3 estados diferentes presentaron pruebas que la relacionaban con 4 muertes sospechosas a lo largo de 15 años. El patrón era idéntico en todos los casos: relaciones estratégicas, pólizas de seguro aumentadas, envenenamiento gradual por digitalis, cremación rápida.
Victoria aceptó un acuerdo. 3 años de prisión por fraude empresarial y conspiración, a cambio de testificar contra Diane. Durante el proceso, quedó claro que mi esposa no sabía nada de los planes de asesinato. Ella estaba siendo manipulada tanto como yo, solo que de otra manera. Diane había encontrado sus inseguridades sobre el envejecimiento, sobre perder relevancia, y las había explotado magistralmente. Rachel recibió libertad condicional y servicios comunitarios. La galería fue cerrada y los activos confiscados. Mi hija ahora trabajaba en una cafetería, aprendiendo por primera vez el valor del trabajo honesto. Me llamaba todas las semanas para pedirme perdón, y con el tiempo sus disculpas se volvieron menos automáticas y más sinceras. Thomas fue el único que evitó cargos penales por haberse convertido en informante. Testificó contra todos, proporcionando documentación que selló cada caso. Ahora trabajaba en mi bufete de abogados favorito, reconstruyendo su reputación defendiendo a pequeñas empresas contra fraudes corporativos. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Diane recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El día de la sentencia, nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la sala del tribunal. No vi arrepentimiento, solo frío cálculo. Estaba revisando mentalmente donde había fallado su plan, sin lamentar las vidas que había destruido. La empresa que casi perdí ahora prosperaba con un nuevo nombre, Caldwell y Sons Construcción. El Sons era por Thomas, que obtuvo una participación minoritaria después de demostrar su valía mediante el trabajo duro y la transparencia total. Carlos se convirtió en vicepresidente de operaciones, su lealtad finalmente reconocida con un salario que reflejaba su verdadero valor. Conseguimos recuperar los $420,000 desviados. Los clientes que habían huido durante el escándalo regresaron, trayendo consigo a otros. La honestidad se convirtió en nuestra marca registrada. En un sector donde la corrupción era habitual, éramos conocidos como la empresa que anteponía la integridad a las ganancias rápidas. La casa permaneció vacía durante meses después de los arrestos. No podía vivir allí, rodeado de fantasmas de traiciones. Finalmente la vendí y utilicé el dinero para construir algo nuevo. Un apartamento moderno con vistas al río, sin recuerdos, sin remordimientos. Cada mueble elegido por mí, cada cuadro en la pared reflejando mis gustos, no compromisos matrimoniales. Margaret Chen se convirtió en una amiga íntima. Cenábamos juntas una vez al mes, 2 personas que habían sobrevivido a tormentas y habían salido fortalecidas. Ella me introdujo en círculos sociales donde mi edad se veía como sabiduría, no como obsolescencia. Donde las historias de vida se valoraban, no se descartaban. El momento más sorprendente llegó cuando Victoria me escribió desde la cárcel. No para pedirme dinero o favores, sino para ofrecerme algo inesperado, la verdad. Me explicó cómo Diane la había aislado sistemáticamente de sus amigos, cómo había sembrado el resentimiento hacia mi trabajo, cómo había convertido las inseguridades normales en combustible para la traición. Peter, escribió en la carta, pasé toda nuestra vida pensando que tenía que competir con tu trabajo por tu atención. Diane convirtió esa inseguridad en un arma. Pero la verdad es que nunca te hablé de cómo me sentía. Dejé que el resentimiento creciera hasta que alguien malintencionado pudiera utilizarlo contra nosotros dos. No respondí de inmediato. Necesité semanas para procesarlo, para comprender que reconocer su dolor no significaba excusar sus acciones. Finalmente le respondí. No le ofrecí reconciliación, sino algo más valioso, comprensión. Ambos fallamos en nuestro matrimonio de diferentes maneras. La diferencia es que ella dejó que ese fracaso se convirtiera en destrucción. Thomas organizó cenas mensuales, solo nosotros dos. Reconstruir la confianza con mi hijo fue más difícil que reconstruir la empresa. Cada conversación requería vulnerabilidad por ambas partes. Él admitía sus elecciones egoístas, yo admitía haber estado tan centrado en construir un legado que me olvidé de construir relaciones. Papá, dijo en una de esas cenas, ¿quieres saber qué fue lo que finalmente me hizo cambiar? Fue darme cuenta de que Diane me veía exactamente como te veía a ti. Como una herramienta útil hasta que ya no fuera necesaria. No nos veía a ninguno de nosotros como personas, solo como recursos que explotar. Si has llegado hasta aquí en este viaje de traición, reconstrucción y redención improbable, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que se negaron a seguir siendo víctimas y eligieron reescribir sus propios finales. La verdadera transformación no vino de la victoria legal o la recuperación financiera. Vino de darme cuenta de que pasé 34 años construyendo estructuras de hormigón mientras descuidaba las estructuras de las relaciones. Mi imperio corporativo era impecable,
pero mi imperio emocional estaba en ruinas mucho antes de que Diane apareciera. Hoy, a mis 63 años, me despierto en un apartamento que yo mismo elegí, trabajo con un equipo al que respeto genuinamente y paso tiempo con un hijo que está aprendiendo que la redención es posible a través de acciones consistentes, no de palabras vacías. Victoria saldrá de prisión en 2 años. No sé si hablaremos más allá de alguna que otra carta. Algunas relaciones no sobreviven a la traición, incluso cuando hay comprensión. Pero aprendí algo esencial en ese año que comenzó con una trampa de cumpleaños y terminó en libertad. El verdadero poder no está en evitar la traición, sino en negarse a dejar que te defina. Intentaron reducirme a una camioneta y $5,000. En el proceso, me obligaron a descubrir que mi valor nunca estuvo en las cosas que poseía, sino en la integridad que mantuve incluso cuando hubiera sido más fácil amargarme. Diane permanece en una prisión de máxima seguridad, una depredadora finalmente enjaulada. Victoria cumple su condena, enfrentando a diario las consecuencias de decisiones que parecían justificables en ese momento. Rachel sirve cafés y aprende humildad. Thomas trabaja a mi lado, demostrando que algunas historias incluyen capítulos de redención. ¿Y yo? Reconstruí no solo una empresa, sino una vida. Una vida basada en elecciones conscientes, no en rutinas inconscientes. En relaciones genuinas, no en arreglos convenientes. En una integridad que permanece constante, se observe o no. La última vez que pasé por la antigua casa, los nuevos residentes habían plantado rosas en el jardín. Una nueva vida creciendo donde antes solo había fantasmas. Sonreí y seguí conduciendo, no para huir del pasado, sino porque por fin tenía un futuro que merecía toda mi atención. Pensaron que 62 años significaban que estaba acabado, listo para ser descartado. Descubrieron demasiado tarde que algunas personas no disminuyen con la edad. Solo se vuelven más peligrosamente sabias.